Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan, esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Último programa del año, se nos acaba hoy día 28 de diciembre del año del Señor 2018. Revisamos los hechos en caliente. Este programa es posible gracias al acompañamiento y el auspicio y el apoyo de Hyundai, que nos acompaña a hacer un periodismo independiente desde el principio, y por supuesto Ilbarista, donde nos encontramos en la República y Amazonas, para que nos preparen esta mañana un Caturra capuchino. Un caturra capuchino. Esta es Carlos contándome que nos va a preparar esta mañana. A ver, en caliente solamente hay un gran tema, creo yo, y es cómo ha aprovechado el gobierno estas fiestas para darnos regalos. Antes de Navidad nos decretaron que la gasolina extra y la Ecopaís se iban a trepar casi 30 centavos. Por primera vez en 11 años se doblaba el precio de los combustibles de gama media, como le llaman. Bueno, no ha pasado la Navidad tranquila, que nos hemos levantado en las vísperas del fin de año con la súper elevada a 10 centavos más de lo que se había elevado en septiembre de este año, y el diésel con un anuncio de que se más que duplicará para 2019. Moreno está con todo, ¿eh? O sea, ha dicho, bueno, ya, ¿querían revisión de subsidios? Vamos y revisemos todo. Lo que no ha hecho el gobierno todavía es decirnos a los que vamos a pagar la factura a través de los combustibles, cómo va a pagar la factura el Estado, que sigue estando obeso, desperdiciando plata y recortando para el ciudadano. Recordemos que en el presupuesto general del Estado la mayor cantidad de recortes se han dado en inversión, esto es, en obra pública que beneficia directamente al ciudadano. Pero bueno, ha sido un año largo, tedioso, cansado. Lo revisamos esta mañana con un no tan buen amigo de esta casa. Hablo, por supuesto, de Luis Eduardo Vivanco y este servidor. Quédense en la entrevista. Gracias a todos por quedarse en la entrevista y conectarse a la señal de La Posta. Gracias por compartir nuestros contenidos, que son la mejor forma de ayudarnos a crecer y A que te crezca. A que crezca La Posta. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Este señor es Luis Eduardo Vivanco y es la única persona que estaba disponible para ser entrevistada esta mañana. Así es, Anderson, muy feliz de que por lo menos una vez al año me toque que me traigan aquí. Por eso pido comida, pido jugo, pido café. Aprovecha. Para una vez que invitan a arrasar con todo. Además, muy contento de que termines el año con el más sensual de tus entrevistados. Así es, ¿cómo ha estado? Bien, bien, a los años que A los años que nos vemos, Por fin ¿no? me invitan a este programa de mierda. Feliz. ¿Qué añito que hemos tenido? Absolutamente convulsionado. Permítame que yo tengo que ir checando los comentarios. Vivanco, bendíceme. Gastando mis datos. Pero... Sí, obvio, es que yo ya no me conecto sino a Wi-Fi. A ver, Vivanco, empecemos. Tenemos que hacer una revisión del año en tiempo récord, no como la que he hecho ayer del año internacional con el AVE, que me ha durado 2 horas y media de programa. Así te vi, pero No estuvo te muy aguanta a ti divertido. 2 horas y media. El AVE es divertido, por lo menos. Ajá. Empecemos con un balance. ¿Qué tal ha sido el año? No para ti, para el país. Ha sido un año extremadamente complicado, ha sido un año doloroso en muchísimos aspectos, ha sido un año en el que nos enfrentamos frente al terror en la frontera,
Ha sido un año en el que hemos continuado recolectando muertes en las vías, producto del transporte irresponsable de este país. Ha sido un año en el que se han hecho ajustes, como tú bien decías en la introducción de esta entrevista, ajustes que no se habían hecho y que no habían tenido los huevos políticos, por decirlo de alguna forma. Está cayéndose la televisión. Cortemos nomás. Corta, ya no se ve. El día que vengo yo. ¿Qué A ver, pasó? arranquemos pues. ¿Pero por qué pasa esto? Porque vienes tú, hombre, si No, esto ya había en pasado serio. antes. ¿Estamos? Esto pasó ayer, ese es el problema. A ver, disculpen este pequeño corte, esta pequeña interrupción. Al parecer cuando viene Luis Eduardo Vivanco las cosas se complican técnicamente en este programa. Mi energía electromagnética. ¿Quién gana, quién pierde este año? Evidentemente, ganan fuerzas políticas que pueden presentar alguna postura diferente al gobierno de Moreno para las próximas elecciones del 2021. Moreno está atreviéndose a hacer lo que muy pocos se atrevían a hacer en cuanto al ajuste de gasto, al ajuste de, no de gasto en realidad, al ajuste de los subsidios, como entendiendo de que quemando todo el capital político que puede tener el morenismo con miras a una reelección o con miras a presentar una nueva figura desde esa misma cantera para el país. O sea, atomiza su propio proyecto político haciendo ajustes que sí, ajustes que son absolutamente necesarios, pero que una vez más el terror que le tienen las autoridades de este país al transporte público. ¿Cómo se nota, no? Aquí pagamos todas las facturas, menos los que tengan taxi bus. Claro, pero igual el que tenga bus tampoco tiene que mejorar su servicio, tampoco tiene... No. Ahora vamos en un feriado, esperemos que no nos traigan 30 ataúdes más como suelen hacer cada feriado. Es un gremio intocable en este país. A mí me encantaría que algún día venga un gobernante o una gobernante con la suficiente solvencia y valentía de enfrentarse a esa mafia. Vamos a empezar una revisión del año mes por mes. De nuevo. Sí, de nuevo se está cayendo. No hay internet. ¿De qué se trata esto, loco? ¿Está transmitiendo? Ah, me está hueveando este cojudo, ¿verdad? Feliz Día de los Inocentes, Vivanco. Ya me iba a parar, ya me iba a ir. Ya. Que Vivanco es de los que se enoja mucho cuando esto sucede. Y eso que no, ya me iba a poner a putar ya. Por eso le he parado la... Con la razón broma me y quita digo, el teléfono y toda la zona. A ver, Vivanco, vamos. Te lo tenías bien pensado, Esto ¿no? fue idea de Jenny, ¿ah? A quien hay que despedir es a Jenny. Absolutamente. Enero. Escogíamos... Es que me parece que estamos hablando de tiempos prehistóricos. Hay un capuchinito ahí para mí, no sé si es que... En enero escogíamos vicepresidenta en este país. María Alejandra Vicuña. ¿no? Linda muchacha. Linda muchacha, ¿no? Votos de Suma, la bancada de Integración Nacional, las minorías, la Izquierda Democrática, Así fue. Alianza País, y la señora se elevó a, bueno, los independientes se elevó a la vicepresidencia en enero y era como el gran momento de la ruptura Lenín Moreno y el correísmo, porque al final la cara fea del correísmo era Jorge Glass. Pero no nos reemplazaron por una cara más bonita del correísmo, ¿no? Porque en realidad nos presentaron una terna que era de terror, una más correísta que la de la... O sea, era tan mala la terna que Vicuña se presentaba como la mejor opción. O sea, imaginemos ese escenario caótico de la política ecuatoriana en el que ella era la mejor opción. Una opción que el gobierno tomaba en su momento para poder mantener un poco la organización política con miras a las elecciones, no a las elecciones, sino a la consulta popular que se daría después. Terrible elección del presidente. ¿Por qué hacía eso Moreno? Ya visto en retrospectiva, en ese momento había muchos análisis conspirativos y tal. ¿Por qué crees que hacía eso Moreno? ¿Por qué ponía en la terna
Yo creo que tenía... Tres monstruos del correísmo. Yo creo que tenía todavía que controlar el gallinero del correísmo, controlar el gallinero de la estructura de Alianza País con miras a la consulta popular. Todavía no era el momento de quiebre absoluto de Moreno con el correísmo, del quiebre absoluto de Moreno con Alianza País como estructura y vehículo electoral, y necesitaban a doña Diezmos para que vas a escupirme el café en la cara. Más respeto, por favor. No, la señora ex vicepresidenta Diezmera, si quieres, pero no doña Diezmo. Loco, una vez la vi entrar a un evento y venía y ponían una canción que era: es la vice que va trayendo más trabajo y emprendimiento, pero para su familia, claro, para eso sí hay más trabajo para los vicuñas. Claro, eso sí. La tasa de desempleo en la familia Vicuña se disminuyó radicalmente después de ese nombramiento. Entonces, fue la presentación de una impresentable ante el país, que tuvo cargos menores, más allá de conseguirle puestos a su familia y crear una estructura Vicuña que iba trepando peligrosamente por las estructuras del Estado, agarrando un nivel de poder con el papito como presidente del directorio del segundo banco más importante de este país. El único socialista banquero. Bolivariano, chavista, que le encanta el banco y le encantan las sesiones de directorio y la vida que te da. Incluso en el último feriado, muy poco antes de que ella sea destituida, ella renuncia. Que renuncie, perdón, ella compra una casa y se muda a vivir como buena socialista en San Borondón, a 4 casas de Pierina en la misma urbanización. Hoy por hoy mantiene la seguridad del gobierno, tanto en su casa acá en la calle Japón, todos los ecuatorianos pagamos un militar que está en la puerta todos los días, y en su casa suelen haber de 2 a 3 autos de alta gama pagados por el Estado protegiendo a la señora, no sé de qué, porque hoy por hoy es una funcionaria del SRI, ¿no? Y ha vuelto al SRI, ¿no? Que hay que tener mucha cara para decir: mira, he trabajado 2 añitos aquí, me va a tomar 9 de permiso y ya vuelvo. Cuando me echen de la vicepresidencia por andar metiéndole la mano a mis colaboradores, ya vuelvo. Pero ella puede presentarse en el SRI con un buen currículum de recaudación. Sí, claro. Ella ha demostrado que para uno de lo poco que es buena, es para recaudar dinero. Es efectiva en eso, o sea, no va a dejar a nadie ahí que nos vea la cara, que no nos pague impuestos. La puede poner de directora del SRI, de subdirectora Norma Vallejo, ven, y aquí todos pagan porque pagan. Disculparán que estoy desayunando. Para febrero, primeros días de febrero, el presidente enfrentaba la consulta popular, que para muchos era la forma de legitimarlo en el poder, de darle verdaderamente alcances a su gobierno, y para muchos era cuando Lenín Moreno iba a empezar a gobernar. Yo me acuerdo que en los análisis se decía, si la consulta era el 5, se decía Lenín Moreno empieza a gobernar, vamos, el 6. No fue así. No pasó. No fue así. La consulta popular permitió un elemento importantísimo, que era la descorreización de las instituciones del Estado. Pero sin embargo, después de esa descorreización ha venido una suerte de caos institucional en el país. Estábamos todos muy de acuerdo para destituir funcionarios, pero ya para el momento de nombrar funcionarios ya no estamos tan de acuerdo. O sea, lo único en lo que estábamos de acuerdo era que no queríamos a correístas allí, pero no sabíamos a quiénes íbamos a poner para reemplazarlos. Y al momento de nombrarlos de nuevo es cuando vuelven las estructuras políticas y las cuotas de poder a luchar entre sí para buscar esos mismos espacios de poder. Vimos lo patético que terminó siendo lo que sucedió en la judicatura. Vimos que el propio CNE nació con atropellos, nació con tropiezos más que nada. Vamos a analizar el Consejo de Participación y todo lo que se... Sí, pero bueno, la consulta popular da el génesis de esa situación. No hace que el gobierno empiece a gobernar. Ha sido un gobierno que recién en los últimos 2 meses le veo que empieza a gobernar con estos golpes duros económicos. Ya se nos acaba el gobierno, a lo mejor ya es hora. Capaz, pero no veo que empezó a gobernar siempre un gobierno midiendo. Ha sido un gobierno que durante todo el tiempo ha estado gobernando a través de Twitter, o sea, según lo que sucede en Twitter, según lo que sucede en redes sociales, reacciona, lo cual no muestra una planificación de gobierno real. Sigue siendo mejor que lo anterior, sin duda,
Pero eso No, tampoco... pero yo creo que ese es un gran problema que seguimos teniendo. Sí, sí. Es que cualquier cosa puede ser mejor que la anterior. O sea, cualquier cosa. Eso no te da Lo licencia poníamos para a hacer Tico lo que Tico de presidente y si no robaba iba a ser mejor que lo anterior. Sí, pero es mejor que lo anterior, ¿ya? Si bien eso no es una licencia para hacer lo que te dé la gana, es mejor. La consulta popular dio muerte política a Rafael Correa, más allá de lo que pueda suceder judicialmente, sino desde el punto de la reforma legal. Eso fue importante. ¿Qué hay de lo que llamábamos oposición al correísmo? Que para la consulta popular se suben todos en la misma camioneta, 7 veces sí, gritando allí, Lazo, Nebot, Bucaram, todos. Hasta vos. Y tú. Yo no. Yo 7 veces no, Rafa. ¿Qué tanto cambian las cosas? O sea, esas fuerzas políticas que parecían que hacían un solo puño con el gobierno se han empezado a desintegrar. ¿Qué onda? Duró lo que duró la campaña y duró por la campaña. O sea, la unidad total de las fuerzas ajenas al correísmo duró lo que duró la campaña. De ahí volvió otra vez a lo mismo. Los socialcristianos dando un apoyo tácito, un acuerdo tácito de gobernabilidad, apoyando cada que necesitan, criticando cada que necesitan demostrar independencia y mostrar una mano fuerte. Creo volvió a la oposición radical al día siguiente, y las fuerzas independientes pequeñas que andan como satélites viendo cuando les conviene, volvieron exactamente a lo mismo. Entonces fue una unidad, una amalgama con babitas, pegada con babas para el proceso electoral. El vicepresidente Otto Sonnenholzner va a estar encargado, según anuncio presidencial, de llevar a cabo el famoso acuerdo por la unidad nacional que nos han vendido desde el día 1 en que Moreno se convirtió en presidente y que busca precisamente recuperar lo que pasó en la campaña, para la campaña y que terminó con las elecciones, y llevarlo a una agenda de mediano plazo, con acuerdos políticos estables. ¿Ves posibilidades en 2019 de que con una campaña electoral encima los partidos se metan en la mesa de gobierno, que está además subiendo el precio a combustibles y otras medidas impopulares, y digan, bueno, hagamos un solo puño? Complicado hasta las elecciones, porque no por el gobierno, sino por las otras fuerzas políticas que se quedarían sin discurso. O sea, no puedes lanzarte tú a una campaña por seccional que esta sea diciendo: el gobierno es la cosa más bacán que hay en el mundo, todos vamos a la unidad. Entonces, para eso vota por el gobierno, ¿me cachas? ¿Para qué vas a votar por mí? Que no tiene ni candidatos. Claro, que no tiene ni candidatos, tiene candidatos tácitos, tiene candidatos, apoyos escondidos, pero para quienes saben leer un poco la política son más que evidentes. Pero las fuerzas políticas van a tener, si es que no tienen un discurso alternativo al del gobierno, no hay elecciones. ¿Me explico? No podemos tener elecciones con 17 candidatos y 17 candidatos digan si el gobierno es una maravilla. 80.000 candidatos. Sí, digo, en el caso de Quito o en el caso de Guayaquil, pero no puedes. Claro que no es una elección que presenta una postura nacional, pero sí es un tema en el que tienes que decir: desde Quito necesitamos que el gobierno sea mucho más responsable en cuanto a sus cuotas, desde Quito necesitamos de que el transporte funcione así, desde Quito necesitamos una política nacional de tal y cual. Entonces no puede haber elecciones sin propuestas alternativas. Eso va a generar divisiones, y otra vez creo que serán divisiones circunstanciales. Creo que no son unas elecciones que van a terminar catapultando a ninguna nueva figura en ningún lado. Va a haber un reciclaje, una misma voltereta de las mismas figuras. Entonces tampoco hay peligro electoral con miras al 2021 con estas elecciones. Avanzamos rápidamente hacia marzo, nada más para que no quede en el aire. Dijiste que hay pactos tácitos del gobierno con candidatos en ciertas ciudades. Tú que sabes más que nosotros y que lees mejor que nosotros porque andas en el bajo mundo de la política sucia, ¿cuál es el candidato que va a apoyar el gobierno del presidente aquí en Quito? Moncayo. Moncayo. Sí, pero o sea, tácitamente. El presidente apoya a Moncayo, no a Alianza País. El presidente aquí El va a apoyar presidente en Cuenca. ya le vale un carajo bueno, al presidente se nota, de Alianza País. En Cuenca, la situación está dividida porque Paul Granda y esa ala del gobierno está tras la candidatura de Jefferson Pérez. Sin embargo, el prefecto Paul Carrasco también quiere el apoyo del gobierno tácitamente en su candidatura. ¿Y en Guayaquil? En Guayaquil hay una cosa súper delicada porque en teoría el prefecto Javier Ala
supone tener el apoyo del gobierno, pero creo que desconoce otras conexiones y otros acuerdos políticos del gobierno, no los desconoce o no los quiere No los quiere conocer. Que harán que el apoyo del gobierno o del presidente Moreno a Jairala será como, sí, ñañito, yo te apoyo, pero hasta ahí nomás, porque recordemos que el gobierno es tan inestable políticamente en gobernabilidad que no puede enfrentarse en una campaña electoral que pueda poner en riesgo que el Partido Social Cristiano pierda su mayor bastión de poder en este país. Si es que el gobierno entra con todo a apoyar a Jairala y Jairala gana, el día siguiente Nebot es enemigo number one de Moreno, y Moreno no puede permitirse ser enemigo number one de Jaime Nebot. 26 de marzo. Estará viendo esto en España. Mi jamón serrano estoy comiendo, Lenin, igual que tú. 26 de marzo. Está cuidando a los nietos, hombre. Joder. 26 de marzo, día triste para la República, es el anuncio del secuestro de los 3 periodistas del Comercio. Fueron 19 larguísimos días, tensos días, y recuerdo las coberturas de aquellas semanas, desde el 19 de marzo hasta el 13 de abril, en el que finalmente el gobierno reconoce que han sido asesinados. Vamos primero a esto, luego hablamos en general de la prensa, pero este hecho, ¿qué significaba para el Ecuador en ese momento? Significaba un despertar más que nada, ¿ya? O sea, la gente cree equívocamente que ese día empezó el terror en la frontera, que ese día se disparó el conflicto de frontera. No, señores, ese conflicto dura y viene desde hace años. Los grupos narcoterroristas han hecho con nuestra frontera, especialmente en la zona de Sucumbíos y en la zona de Esmeraldas, lo que les ha dado la gana los últimos 30 años. Lo único fue que ese día, a raíz de un evento sumamente doloroso, un evento inesperado en cierto sentido y que todos hubiésemos querido evitar, el país abre los ojos hacia un conflicto silencioso, porque este país prefirió siempre y sigue prefiriendo siempre mirar a otro lado mientras opera un narco, ¿no? Todo el mundo es, mira, si por allá lavan plata, mira, pues no, pero acá no te metas, pero acá no te metas. Y así vivimos durante 30 años. Esta es la primera vez que empezaron a explotar las noticias de una forma tan evidente y las bombas de una forma tan evidente y tan estremecedoras que era imposible ver a otro lado, pero lo que implicaba era que el país por fin se empieza a dar cuenta de que tenía una frontera abandonada en el que el Estado era absolutamente nulo y que los grupos de narcotraficantes eran los dioses y la ley de las zonas de frontera. Varias cosas. Leí un artículo de Carlos Gijón en La República que hacía público una postura tuya dentro del Palacio de Carondelet en los días de la crisis al respecto donde ya no me secuestro. invitan ni a bala ya. Donde ya no te invitan, gracias a Dios, hombre. Hiciste pública una postura en contra de la negociación con los terroristas que tenían secuestrados a Paul Javier y Frein. ¿Eso fue así? Lo que sucedió fue lo siguiente: el presidente llamó a ciertos periodistas y dueños de medios de comunicación, en el que yo estaba ahí infiltrado. La argolla. La argolla, y los poderes fácticos. Claro. Como una muestra de unidad nacional y de que tomemos las decisiones juntos. O sea, no tomémoslas, él toma las decisiones, pero que quería escuchar qué pensábamos también la prensa sobre eso. Me pareció un ejercicio noble de democracia. Entonces, cuando me tocó a mí hablar, yo expresé cuál era mi preocupación. Yo soy periodista y estaba absolutamente consternado y afectado también, como todo el gremio, por el secuestro de los compañeros, y siempre hubiese querido que los compañeros no hubiesen primero que haber tenido que pasar por ese capítulo, y me hubiese encantado de que el desenlace no hubiese sido fatal como fue. Eso es evidente. Sin embargo, yo sí expresé en esa reunión que mi más grande preocupación era que después de este secuestro, el narcotráfico y el terrorismo secuestren al país, ¿ya? O sea, que cómo podemos entrar, o sea, mi postura fue eso, o sea, más que mi postura, como hace ver Carlos, de que no hay que negociar y hay que pase lo que pase, mi postura era una pregunta, ¿ya? O sea, ¿cómo garantizamos de que después de esto no haya 20 secuestrados, después de esto no haya 30 secuestrados, que después de esto no reviente una bomba en el centro comercial de la esquina, porque le hemos demostrado al narcoterrorismo
que el país es vulnerable ante sus amenazas y ante sus chantajes y extorsiones. Eso fue mi posición, mi preocupación sincera, que luego Carlos la Sí, expresa hace pública en su texto. Tiene derecho a publicar todo lo que le dé la gana, pero más o menos es así como yo recuerdo que sucedió, y es una postura que sigo manteniendo. Me apena lo sucedido, me apena profundamente lo sucedido con los secuestrados. Hubiese querido que regresen con sus familias, evidentemente, pero sin embargo, ahí en ese momento y ahora en la actualidad me preocupa muchísimo presentarse como Estado, ante una organización narcodelictiva, como un ente vulnerable, negociador, dubitativo y débil. Ha muerto Guacho, ha muerto el segundo, alias Pitufo, el segundo a bordo del Frente Oliver Sinisterra. Ya hay un nuevo Guacho en la frontera, que es alias el Gringo, Carlos Landázuri. ¿Qué le dirán gringo? Es moreno. Bueno, ¿conoces algo llamado ironía? Ah, ya, bueno. El peligro del narcotráfico, el peligro de las bandas disidentes de las FARC que controlan nuestra frontera, el peligro de unas fuerzas armadas colombianas que dejan 10 kilómetros a sus anchas a los narcoterroristas para que hagan lo que les dé la gana, el peligro de mantener un cordón de frontera caliente, un gobierno que mantiene despliegue militar en la frontera. Quiero decir, el peligro no ha pasado. No. ¿Cómo se resuelve? O sea, ¿a dónde deberíamos apuntar? ¿Cuánto tiempo podemos mantener allí presencia en la frontera? ¿Cuánto tiempo? O sea, esto por la vía militar, ¿cuánto tiempo se aguanta? Se nombró al ministro de Defensa el general Osvaldo Jarrín. El general Jarrín por poco se pinta la cara de camuflaje, hermano, va a la frontera. Sí, el más Rambo que teníamos. Chuta, y el man nos traía Guacho en 15 días, colgado de un poste, hasta el día de hoy, ¿no? No hemos tenido nunca más información en este país sobre cuáles han sido las operaciones que han permitido. Yo recuerdo cuando empezaron las operaciones estar en el ECU 911, igual en unas reuniones oficiales, y parecía que nos íbamos a la guerra. Sí, ¿no? claro. Recuerdo un comentario, tanquetas, ¿no? Y recuerdo un comentario del secretario de Comunicación que incluso decía, lo del CENEPA es poca cosa a lo que se viene. Entonces se sentía un asunto de que el Estado estaba en guerra. No hemos tenido más información sobre lo que sucede en frontera, no hemos tenido realmente conocimiento como país si es que se ha pacificado eso. Me parece tragicómico que después de que el gobierno colombiano anuncie la muerte de Guacho, el gobierno saque tweets diciendo gracias a las acciones conjuntas entre ambos gobiernos. Sí. O sea, bien comunicado, que es como... O sea, me dio... Déjame subirme a esa camioneta, por claro, favor. Dentro de la tragedia que implicaba, no por Guacho, porque Guacho bien que esté muerto, pero la tragedia que implica el conflicto, me parecía gracioso de que el gobierno trate de sacar de atribuirse una victoria ajena. Rentabilidad política de eso. Pero sí, yo creo que la solución ahí es, primero nos sobrepasa a nosotros, porque es un conflicto, el conflicto del narcotráfico no va a tener solución según lo que tomen las decisiones que tome el Estado ecuatoriano. Como vemos, muere Guacho, sube el segundo, muere el segundo, sube el tercero, y o sea, mientras haya el flujo de dinero y la demanda y el mercado y el negocio sea tan rentable, siempre va a haber guachos. Va a salir guachos por todos lados. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer para blindar nuestra frontera? Sería yo desde el periodismo muy pretencioso tratar de dar lecciones de seguridad al Estado. Abril, en medio de la crisis de la frontera, esto es para el 26 de abril, será el juicio de Carlos Vaca Mancheno, entonces fiscal general de la Nación. Casi 2 semanas antes, en medio de la crisis, había caído el presidente en funciones de la Asamblea Nacional, José Serrano. ¿Cómo estamos de rating? Muy mal, como siempre, pero estamos bueno, bastante sobreviviendo, bien, hombre, para sobreviviendo. último día del año que la gente ya estaba vacinando en la playa. En abril caen José Serrano Comparte. y Carlos Vaca Mancheno. El audio de los compadritos lindos. Lindo estuvo eso. Bonito, ¿no? Una linda época. ¿Qué de se la siente patria. hacerlo gaguear a José Serrano en una rueda de prensa? Chévere estuvo. O sea, la situación fue la siguiente. Vos creo que estabas en alguno de tus innumerables viajes. No, yo estaba con mi hija que acababa de nacer. Ah, cierto. Una de las tantas ausencias de Nelson Boscam. Nos llaman a una rueda de prensa en Fiscalía
Y nosotros ya habíamos escuchado ese audio, o yo Sí, fui el sí, que había sí. escuchado ese audio cuando fuimos a Sí, visitar sí, a sí. tu buen amigo Carlos Polit, que por cierto no dijiste eso. Ah, porque de eso vamos a hablar más tarde en el otro, Sí, sí, en la otra hora de programación. Manténgase, esta es una programación continua hasta el 31 de diciembre. ¿Cómo trabajamos aquí? Por Claro, Dios? hasta el 3, 2, 1 vamos a estar aquí, en El Barista. Muy rico todo. Vendrán Amazonas y República. A ver, Déjame hacer la cuña publicitaria. estabas... Pero deja de comer, Vivanco, es que no puedes dar una entrevista comiendo. A ver, es que vengo sin desayunar. Tu esposa dice que no hables con la boca llena. Ya. Sí, ya Marisa manda reclamos. Gracias, Marisa. Ya, solo me queda este bocado. Nos invitan y iba a dar una rueda de prensa el fiscal de aquellos días sobre un acuerdo de cooperación con el gobierno de Italia, y el man coge y bota el audio. Transmitíamos en vivo en la posta aquella Pero vez. yo recuerdo que la noche anterior empiezan a llamar cercanos a Carlos Vaca. a Carlos Vaca y dicen, no se pierdan la rueda de prensa de mañana. Pero si es una vaina de cooperación, no se pierdan la rueda de prensa de mañana. Y era una cosa... Y recuerdo que esa mañana en Radio Democracia, Gonzalo Rosero dice, en pocos minutos la rueda de prensa del fiscal, habrá que escuchar lo que dice. Claro, entonces... O sea, no fue una cosa que salió... Uy, no, me acaba de llegar esto. No. Y dinamita la institucionalidad del país, y saca y termina con varios damnificados que gracias a Dios son damnificados y salieron de la institucionalidad del país. Luego de eso convoca a una rueda de prensa el señor José Serrano en una sala de reuniones que queda al lado del despacho de la presidencia de la Asamblea. Y ahí es donde llego yo aquella vez, y el tipo coge y en vez de decir lo lamento o decir cualquier cosa, sale con los documentos de los que hablaba Polit, ya Sí. esos documentos extraídos para aparentemente ilegalmente de la Contraloría, a decir, aquí tengo yo con qué contraatacar al señor Vaca con el tema del 30 es... Ya, entonces, y lo que me preocupó es de que la prensa se estaba quedando con eso, ¿me explico? O sea, Y era una rueda de prensa sin opción a preguntas. entiendo. claro, o sea, el man no iba a permitir preguntas, pero veía que la prensa, luego empezaron la gente a hacerle preguntas, pero la prensa se estaba quedando con el discurso del tipo, ¿no? O sea, el discurso del tipo, el titular iba a ser, Serrano asegura que Vaca Mancheno es peor. Que Vaca Mancheno es peor, ¿ya? Entonces, a mí me entra la injundia, como decía Tenorio, y cojo y le digo que se le parece bien estar hablando con un prófugo de la justicia, y él dice, estaba haciendo, usted también se reunió, y yo le digo, pero yo no soy presidente de la Asamblea. Y el man dijo, pero es que yo también soy periodista. Y de ahí el man ya no supo qué decir y salió corriendo. Así fue. ¿Qué tan bueno fue para este país que José Serrano dejara de ser presidente de la Asamblea o qué tan malo? Ni fu ni fa. ¿Por qué? Porque lo excelente sería que dejara de controlar las instituciones. O sea, a él... ¿Tú crees que José Serrano controla las instituciones Muchísimas ¿Cuáles? instituciones. Tiene muchísimo poder en Fiscalía, tiene muchísimo poder aún en Contraloría, tiene muchísimo, infunde muchísimo miedo dentro de la propia Asamblea, infunde miedo por todo lado, ¿ya? Y tú lo sabes también, todo el mundo le tiene miedito, así chiquito pero picoso. Y, o sea, el salir, yo pensé que con la salida de la presidencia de la Asamblea iba a caer en bastante desgracia porque ya no tenía control político, pero es un tipo muy hábil que ha demostrado que el manejo de la información y saber todo sobre todos le permite tener un capital no político con miras electorales, sino con político en puertas adentro del quehacer político, ¿no? O sea, en la Realpolitik, sí, medio oscurona, medio así. Mayo, se abre el caso Balda en Fiscalía. El último Esto bocado. lo dejó abierto, de hecho, Vaca Mancheno, pero se inicia realmente un proceso judicial en mayo, ya bajo la administración de Paul Pérez Reina, el entonces fiscal. Es que hemos tenido 5 fiscales. este Hubo año. otro fiscal entre medias, Claro, que ya nadie se acuerda cómo se llama. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Jan Rea. Jan Rea. Jan Rea, el fiscal Jan Rea, que duró como 4 días. Y Lindo el país este. bueno, Paul Pérez Reina, que finalmente termina renunciando y corriendo, es quien lleva el proceso del caso Balda, que es probablemente el caso judicial más importante que ha enfrentado la justicia ecuatoriana en los últimos 10 años.
¿Qué significaba para entonces? Porque recuerdo un poco el contexto. Lo único que había allí era un fiscal medianamente independiente. Misma Corte Nacional, que todavía está, que tiene que ser evaluada. Misma estructura de poder. Moreno había ganado las elecciones y tenía un Consejo de Participación Ciudadana, sí, pero el proceso de descorreizar el Estado y el sistema de justicia todavía va a tomar tiempo. ¿Qué significa entonces el caso Balda? En la última edición de la revista Cosas, porque los feos también salimos en Cosas, estas cosas también pueden salir en la revista Por Cosas. eso se llama revista Cosas. Claro. O sea, saben cosas como tú y como yo. Yo decía ahí que precisamente el evento más importante del año es el juicio del caso Balda. No por Balda, no por el caso, sino porque es el ejemplo más claro del viraje histórico de este país. No institucional ni político únicamente, sino cómo vira la historia y cómo este país demuestra, para satisfacción de quienes creemos de que este país tiene algún futuro, demuestra de que el poder total y totalitario y abusivo es efímero, ¿ya? O sea, un año eres presidente con todos los poderes, O 10 años. Rey del mambo, sí, pero un año, y al año siguiente, al año y medio siguiente, eres un desquiciado con Twitter en un ático, ¿ya? O sea, así de rápido son los acontecimientos y así de efímero es el poder. Entonces, sin duda es una satisfacción en cuanto a la memoria histórica que le va a dejar al país ese caso. Entonces, lo que pasa, dejemos una cosa, el caso Balda, de que el tipo pidió o no pidió que se lo secuestren, es el cambio el cambio de poder, o sea, de pasar a ser un tuitero desquiciado. Entonces, sin duda es el evento más importante del país. Además, un tuitero desquiciado que le tiene miedo a los jueces que dejó en el poder. Le tiene miedo a los jueces y le tiene miedo a dos muchachos. A su Corte Nacional de Justicia. Y le tiene miedo a dos muchachos que fueron con un celular a visitarlo en Bélgica, ¿no? Entonces, ya el nivel de paranoia del caballero, si nos estás viendo, hermano, ya me busco un monigote para quemarte, ya es extremo. O sea, yo ya creo que Rafael Correa tiene serios problemas de índole psicológico. Para julio empieza un proceso importante en este país, el desmontaje de la SENAIN, y esto viene en paralelo, esto es una mera coincidencia, pero en paralelo suceden dos eventos periodísticos importantes. Uno es la publicación de Fernando Villavicencio, que se hace pública a través de Focus, de Guardian, de Plan B, Mil Hojas, de algunos portales y del periódico británico The Guardian, sobre cuántos billetes se gastó la SENAIN en espiar a Julian Assange, un reportaje que ha sido premiado en todos los premios del periodismo nacional, incluyendo el de La Posta. El más prestigioso de todos. Y claro, por supuesto. Y ese mismo mes coincide nuestra publicación de cómo funcionaba la SENAIN, la estructura que tenían para los Popeyes, para golpear gente, para utilizar fondos. Ese mes el presidente decide que la SENAIN debe dejar de ser la policía política, de hecho dice, deben de dejar de espiar a los políticos. Tenemos un secretario como el señor Jorge Costa, que ya no está, entonces secretario. Y la SENAIN prometía una reestructuración completa. ¿En qué está? Eso es bueno y es triste. Es bueno porque el país empezó a discutir el tema, que era un tema de conversación recurrente entre periodistas, entre políticos, entre el círculo rojo de la conversación y de la opinadera, pero a la gente de la calle le importaba un carajo el tema de la SENAIN. Esos hechos que tú bien apuntas abren un poco más el nivel de conversación para que la ciudadanía se interese por un tema tan importante como es la persecución de inteligencia policial hacia políticos, opositores y periodistas. Entonces es interesante. Sin embargo, la inteligencia y esto es como un hongo, ¿ya? O sea, que tú lo raspas en una pared, pero te va a aparecer por otro lado y te va a aparecer por otro lado. Entonces, vos puedes desmontar la SENAIN, pero ya de la SENAIN, cuando la vas a desmontar, con el simple hecho de anunciarlo, y a todos los pillos que estaban allá adentro, desaparecieron documentos, desaparecieron información, se fueron llevando aparatos de interceptación
Telefónica, entonces ya llegas a recoger los sueltos, ¿no? A recoger las migajas de lo que dejó ese aparato oscuro de inteligencia, y lamentablemente de ahí la inteligencia y los malos migran, porque no es que estaban una sola o dos personas identificables, entonces o están en la policía, o están en las Fuerzas Armadas, o están en otras instituciones, o pasan a ser agentes de inteligencia, incluso privados, casi mercenarios de la inteligencia, traficantes de información y tanta vaina, pero ese sistema solo al quitarle un letrero a la SENAIN y ponerle otro letrero y cambiar de secretario, la capacidad operativa de los otros malvados no se ha desarticulado. O sea, hay algo peor, Vivanco, que es que si hablas con personas que conocen el mundo de inteligencia en estas últimas 4 o 5 semanas, Se ha reactivado. se ha reactivado, pero por fuera del sistema de inteligencia. O sea, quiero decir, la inteligencia está anulada en este país. Tenemos un centro de inteligencia ecuatoriano, el CIE, a la que la policía le está ocultando información, los militares le están ocultando información. Eso es lo que te Ha digo, o vuelto sea, hay una diáspora, una atomización de la inteligencia, incluso se ha privatizado el tema de la Totalmente. inteligencia, pero eso no quiere decir, lastimosamente, de que porque ya no está Romy Vallejo y ya no hay el letrero de la SENAIN, no quiere decir que los periodistas hemos dejado de ser perseguidos, hemos dejado de ser intervenidos nuestras comunicaciones, hemos dejado de ser perseguidos, periodistas, políticos y quién sabe quién más, ¿no? O sea, la operatividad de esa pendejada sigue activa. Sirvió como símbolo y todo el asunto, pero yo no sé, aquí el señor tiene cara de policía, por ejemplo. Sí, sí, sí. Este tiene cara de Senaín, de Popeye además. Sí, de Popeye. Agosto. Lo más jodido que hizo el Consejo de Participación Ciudadana, sobre esto hemos tenido conversaciones largas, el cese anticipado de funciones en la Corte Constitucional, una decisión que para muchos va a traer una cola con varios millones de dólares en la factura, millones de dólares que probablemente tendremos que pagar nosotros porque será Paga el difícil Estado. repetirnos contra Julio Julio César Trujillo en 10 o 15 años. Julio César nos está esperando en la quinta paila, como decía Carlos Julio. Esto te da oportunidad para hablar un poco del Consejo de Participación. Ya habías apuntado los cambios y lo más importante que hizo, que fue ir a por la descorreización del Estado. Yo quiero ir un poco hacia el futuro y el 2019, cuando tengamos que dejar los definitivos en las 14 instituciones que están en subrogación de funciones o en Encargados personajes del encargados subrogante de- del conserje del portero. ¿Qué vamos a hacer? A ver, tenemos instituciones definitivas. ¿Cuáles? Consejo Nacional Electoral, Procuraduría, Consejo Procuraduría. Nacional Electoral y... superintendencias Ya. están encargadas. Sí, sí. Sí, bueno, lo duro que queda por nombrar, y está nombrada una Corte Constitucional definitiva, lo duro Está que por está... nombrar. Sí, pero ya están elegidos sí. los nombres. Lo que está jodido es el tema de judicatura y el tema de fiscal y el contralor. Y la Corte Nacional de Justicia. Y la Corte Nacional de Justicia. O sea, ¿cómo? poquita cosa tampoco. No es poquita cosa, no es bastante. Pero las elecciones, o sea, el Consejo Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana es un esperpento democrático institucional de este país que debe desaparecer de manera inmediata, porque esa fue una jugada de Patiño, un golazo. Porque hay que reconocerles, son gente brillante. Con ese cuento de la participación ciudadana en Montecristi nos hicieron creer de que los ciudadanos íbamos a elegir las autoridades y eran sus ciudadanos que elegían a sus autoridades. Sí. Y con eso nos clavaron a Galo Chiriboga, nos clavaron a Ayala, nos clavaron a Carlos Ochoa, nos clavaron a todos. Cualquier cosa que aparecía por ahí. Cualquier cosa porque aparecía por ahí y que les era absolutamente útil. Entonces, esa institución como tal está viciada de origen, ¿ya? Es una institución perversa desde el origen, es una institución que no aporta a la democracia. Ningún ciudadano yo he escuchado en la historia de ese Consejo de Participación Ciudadana que diga, yo me siento representado y participando en esa vaina. O sea, ¿quién también será el pelagato ese que responde a Patiño que elige al fulano de tal? Entonces no tiene ningún tipo de representatividad. ¿Qué es lo que va a suceder ahora con la elección vía electoral de esta gente?
no pueden hacer campaña, entonces básicamente vamos a terminar votando a ciegas, o sea, no tienen ningún tipo de representación, votando a ciegas por votar o anulando el voto. Yo creo que el nivel de nulo y blanco en esa papeleta va a ser mucho más alto que el normal, a menos ni siquiera conozco las figuras, la gente terminará votando por a ver si conozco a alguien. Claro. Entonces yo creo que, por quién ejemplo, me suena. entonces yo, por ejemplo, si es que yo fuera vedette de pantalla, me lanzaría ya, porque ahí no vas a ganar por tus propuestas, sino por cara conocida, ¿me cachas? Claro. Cara conocida. Entonces yo estoy pensando para las próximas elecciones, irme a Hay Yo Me- consejo de participación. pero primero tengo que irme a Yo Me Llamo o alguna cosa Claro. así, o Bueno, alguna- ya saliste en cosas, ya en buen camino estás. Ahí vamos, ahí vamos. Septiembre, primer tanteo del gobierno nacional en la revisión de subsidios. Esto fue cuando se dijo que la gasolina super iba a registrar un incremento, un alza, que iba a ser la única, se prometía entonces. Nos dijeron en este programa. Yo recuerdo fue el secretario Michelena, dijo la gasolina extra no la podemos tocar. ¿Y será que porque- vuelve a este programa? Ojalá, ya lo voy a invitar. Vuelve, que sin ti la vida. Primer tanteo de subsidios. Acabamos el año en una revisión general de subsidios. Super, extra, ecopaís, diésel. Solo falta el gas. Sí. Y bueno. El gobierno empieza a tomar medidas duras, medidas impopulares. Revisamos las cifras antes de entrar al programa. 35% de aprobación en Sedatos. Sí. Bajísimo. ¿Cómo se arriesga un gobierno tan impopular a tomar medidas tan impopulares? Es una cosa, para mí... O es una cosa de, ya soy impopular, ya no puedo ser más impopular. O sea, verás, para mí es un gran misterio. Primero, yo estoy de acuerdo con que se revisen los subsidios y que se deje al mercado manejar los precios. Me parece que era insostenible estar 15 años con el mismo precio de la gasolina, porque es una medida populista típica de izquierda para mantener contento al pueblo y claro que mientras no te suben la gasolina, te están sableando por otro lado, endeudando el país Sí. a intereses usureros, Poniéndote aranceles que da miedo. poniéndote aranceles, jodiendo a la empresa, por otros lados igual te cobran, ¿ya? A la final te cobran, pero esos pequeños detalles súper sensibles que no se atreven a topar los típicos gobiernos populistas de izquierda, yo estoy de acuerdo con que se haga. Lo que no estoy de acuerdo es que siempre el sector del transporte en este país salga beneficiado. Entonces es un sector chantajista mafioso en su gran mayoría. Lógicamente hay transportistas decentes y correctos en este país, pocos pero los hay. Siempre salen, entonces En lo que- Uber y en Cabify. entonces, lo que demuestra es de que el gobierno dice, bueno, no voy a topar un gremio que tiene dos repercusiones. El uno es un gremio que electoralmente es muy poco importante, ¿ya? Cuantitativamente en cuanto a votos, no es de que yo voy a ganar una elección con los votos de los taxistas ni con los votos de los transportistas, pero es un gremio absolutamente importante en el momento de la gobernabilidad, porque es un gremio que te para el país en un día. ¿Ya? Sí. O sea, una mañana te pueden paralizar el país y se jode el asunto. Y después afectas al otro aspecto, al otro segmento de la población. ¿Por qué? Porque si vos tienes un carro medio bueno, le pones súper, ya te jodieron. Ya, pero tú eres pelucón porque pones súper y tienes un carro que le pones súper, entonces paga porque los ricos deben pagar más. Bien. Entonces luego ya el extra. Ya, entonces la extra, ahora si tienes una camionetita Datsun ahí que va y le pones extra, pues también pagas. Entonces, ¿quiénes son los únicos que no venían pagando? Entonces ya tiene esa afectación electoral con toda esa gente, ¿no? Incluso los del diésel. Entonces, los que ya no puede meterse, aparte de los transportistas, es a los que utilizan el transporte público, ¿ya? Que le suban el pasaje, dice. Acá tienes la posibilidad no solo de un paro de transportistas, sino una marcha de estudiantes, ya un pito más grande, ¿no? Lo que me sorprende es de que topando el diésel y la extra no haya ninguna convulsión social, lo cual me alegra, ¿ya? Me alegra. Oh, porque, también espérate un lo rato. han hecho en las fechas. En la época. En las fechas, ¿no? Ajá. Lógicamente, todo se ha hecho mientras we wish you a Merry Christmas, Happy New Year y todo el asunto, pilas, pero no siento tampoco el descontento, ¿me cachas? No sé si es que eso es un país que está aceptando las medidas como, bueno, hay que pagar la factura de la farra que nos pegamos 10 años,
o si es que se va a empezar a reactivar el descontento en enero. Me encantaría que este sea un país en el que digan conscientemente, sí, estuvimos chupando 10 años que dio encanto, bailamos, se chuparon, se llevaron y todo el asunto, y eso no puede ser gratis, y hay que pagarlo. Ya, hay que pagarlo, pero yo lo decía en la introducción de este programa, ya nos dijeron cómo vamos a pagar los ciudadanos con la revisión de los subsidios. ¿Cuándo nos va a decir cómo va a pagar el Estado? O sea, ¿cuándo nos va a decir cuándo van a dejar de gastarse la plata en gasto corriente y van a empezar a apretarse el cinturón como nos lo apretan a nosotros? ¿Y cuándo nos va a decir? Porque Correa no subía la gasolina, pero nos clavaba aranceles, otras formas de paquetazo. ¿Cuándo van a revisar eso? O sea, ¿cuándo van a revisar la salida de divisas, que es a la final un impuesto por la entrada de divisas? ¿Cuándo van a revisar las medidas que complican la empresa en este país? ¿Cuándo van a revisar? O sea, eso no se va a revisar. Eso no se va a revisar porque lo que necesita el gobierno es billete. Entonces, ahorita son como 2.000 millones de dólares con los subsidios del diésel y todo el asunto que va a recibir. Entonces, no va a recortar por otro lado para que el ingreso sea menor. Lo que tiene que hacer el gobierno es controlar su maldito gasto, ¿ya? El problema es de que cada año sigue subiendo el gasto y no veo una reducción. La fusión bendita entre ministerios solo es fusionar las oficinas. Quitas un nombre y tienes el doble de empleados. No veo y no lo veo al gobierno, por lo menos en el mediano plazo, tomando una medida de reducción de la burocracia, porque si es que ya te pones a votar gente, subes extras, o sea, ya deben ser de teflón. Terminamos con esto, esa parte. Moreno quiere terminar su periodo. Yo esperaría que sí, pero según las acciones que le veo, parece que no quiere. O sea, me parece que dice, bueno, señores, esta pendejada hay que arreglarla, yo a la reelección no voy, yo tomo las medidas que tiene que hacer, que me parecen correctas, repito, en el sentido con los tamices que hemos dicho, y ahí queda su bebada. Yo espero que no, pues sería terrible, ¿ya? ¿Y ahí queda quién? El vicepresidente cuyo apellido estamos aprendiendo a pronunciar todavía. O elecciones anticipadas. Yo no espero que suceda eso y no quiero que luego me saquen el recorte. Está Vivanco anunciando que el gobierno va a caer. Yo quiero que el gobierno no acabe. Lo que digo que son medidas muy duras que otros gobiernos en este país no han podido superar y cumplir su mandato. Y vuelvo y repito, espero que estemos en una sociedad tan madura que digamos, hemos tomado estas medidas, sí están jodidas. Hemos elegido a alguien para 4 años, perfecto, vamos los 4 años. Lógico. Y luego vemos qué hacemos. Yo no estoy interesado en ningún sentido de que el gobierno salga, me parece que salga el gobierno. No vas a ser ministro de Sonnenholzner si cae el presidente. ¿Cuánto hay? Noviembre. Mentira, ya el corte ahí típico. ¿Cuánto hay? Noviembre. ¿Cuánto hay? La Asamblea Nacional destituye a 2 de sus más ilustres colaboradoras. Hablo, por supuesto, de 2 asambleístas cuyos nombres y apellidos nos enteramos cuando los cachamos en corrupción y andanzas. Sofía Espín y Norma Vallejo. Lindas guaguas. Bonitas, ¿no? Siempre aquí me está mi esposa diciendo, te pasaste la entrevista comiendo y limpiándote los dientes. Uy, limpiándome los dientes y no estaba limpiándome los dientes. Tenía hambre. Sofía Espín y Norma Vallejo. Este fue un acto de depuración de una asamblea a la que se le exigía depurarse. Una asamblea en la que aparecieron 25 ladrones sentados en las curules, metiendo la mano al bolsillo de los colaboradores y haciéndolo de Vicuña, que a Vicuña le costó el puesto, pues esos 25 siguen allí metidos en la asamblea. Y a las que les dan 2 patadas en el trasero son a Sofía Espín y a Norma Vallejo. Esto es... Por tu culpa, lo de la normita. Un lavado de cara, y la tuya, un lavado de cara de la Asamblea Nacional, o es el inicio de un proceso de depuración. Cuando sucedió lo de José Serrano, la Asamblea salía a decir de que lamentablemente están blindados y no pueden tener, no existen mecanismos de depuración, ¿no? Porque ahí el que había que depurar es a Serrano. Ahora cuando son peces flacos y de pecera, Guácate. Encuentran la vía de la depuración por fin. Espero que sea la puerta abierta para depurar lo que queda de la asamblea, porque con los que se han ido de candidatos queda media asamblea nomás de las electas. Pero es una puerta interesante para encontrar la vía de despido de esta gentuza, con todas las letras de esta gentuza, y me parece que lo que demostró y todo este escándalo lo que a mí reveló... me encanta porque sentó un precedente para que nunca más vuelvan a decir esa mamarrachada de uy, es que no podemos depurarnos. Claro, y sentó un precedente para que cualquier otro funcionario público, no solo legislador, por lo menos se lo piense 2 veces antes de estarle mochando el sueldo a la gente,
¿ya? Porque entendámoslo, no era una práctica común únicamente en la Asamblea, es una práctica común en todo el Estado. Desde el funcionario Pepito, del concejal de por allá, del ni sé qué, de la junta parroquial, todos mochan por todo lado. Y después de los evidentes acontecimientos de este país, aquellos diezmeros se lo estarán pensando dos veces antes de cometer sus fechorías. Terminamos diciembre con un nuevo vicepresidente, Otto Scholzner. Hasta ahora no sé decir. Un nuevo gobierno en el que ya no queda un solo ministro de Alianza País. ¿Cómo que no? Yo sé que tú defiendes que la Verónica Espinosa, ministra de Salud, es Alianza País, pero no lo es. Tiene su propio movimiento. Bueno, pero, pues dices de Alianza País oficial. Sí, sí, sí. No hay ningún... Porque este es un gobierno oficialmente de Alianza País. Ya no hay. En el que el único de Alianza País es el presidente, O sea, que en no el va a IES Alianza está. País En el IES. desde que le quitó el partido Correa. Pablo Grande ya no será de Alianza País. Ya está en el IES, pero... Pero no es ministro, no es parte del gabinete. Ya, bueno, pero porque lo sacaron y lo pusieron Sí, en el sí. IES, pero es igual Porque al presidente le gusta premiar a los ministros incompetentes con carguitos así como presidente de de las la Naciones Seguridad Unidas, Social. presidente del directorio de la Seguridad Social. Qué bestia, no. Sí, ya no hay ningún correísta. O sea, ninguno de Alianza País. Correístas hay algunos todavía. Y correítas, que no es lo mismo que correístas, hay la bola. Correitas son correas de información. Correas de información, gente que al sentir algo de poder pela los colmillos inmediatamente, gente que está de acuerdo con el enjuiciamiento de periodistas, gente que está de acuerdo con el avance en la acumulación de poder hasta límites insospechados, gente que está de acuerdo con la polarización de la sociedad entre ricos, pobres para fines electorales, porque a ellos les encanta tratarse bien. Esa gente todavía está en el gobierno y muchísimos con un perfil muy alto en cuanto a la acumulación de responsabilidades. ¿Ves a alguien en el gobierno tratando de ser el relevo de Lenín Moreno? O sea, decir, no va para una segunda elección, aquí estoy yo. Esta boca es mía. Yo creo que hay, Moreno evidentemente no se va a lanzar. Si cada vez dice que come un arroz con huevo y le importa un bledo del país, evidentemente querrá descansar, habrá cumplido su función democrática para lo que lo convocó el pueblo, me parece muy bien, y además que disfrute de sus nietos, me parece correcto. Y ahí hay estructuras de poder en el gobierno que tienen distintas vías de trabajo. Entonces, hay una estructura que buscará una opción política de relevo, que es ruptura de los 25. Lograron reactivar su personería jurídica electoral a través del Consejo Nacional Electoral y han acumulado mucho poder, y ellos lógicamente buscarán, y legítimamente, porque querer el poder por la vía electoral es una forma legítima, tratarán de ser la sucesión del gobierno a través de su movimiento, y veremos qué tal les va. Nunca les ha ido bien, más que cuando estuvieron metidos en Alianza País. Las otras veces en las elecciones de ruptura han sido una peor que otra. Claro. Y esperemos que ahora están de nuevo en el poder. Ahora que tienen poder, veremos cuánto pueden avanzar en aquello. Tienes otra estructura que buscará el poder desde la vía electoral, que es cercana al gobierno, que es toda esta onda de democracia sí, que también buscará esa vía para, como esos pececitos que van al lado del tiburón, luego que el tiburón caiga, volverse ellos en el tiburón. Buscarán esa vía. Pero de ahí hay otras estructuras de poder que son las estructuras que nunca se presentan en una elección, pero siempre están gobernando, ¿ya? Que son sectores más empresariales, de una tendencia o de otra, que no tienen, y se irán con el siguiente que tiene posibilidades de gobernar, posibilidades electorales. Entonces, por ahí medio van los tiros. ¿Cómo ha sido el 2018 para la prensa? El 2018 para la prensa empezó relativamente bien. O sea, es sin duda, y sería miope, egoísta de mi parte decir de que no son mejores tiempos para la prensa en relación
a lo que teníamos antes. Sin embargo, hemos hablado durante la entrevista que la persecución de inteligencia no ha terminado. Terminamos el año con una grave amenaza a este pequeño y noble y sensual medio de comunicación de parte del gobierno, con un juicio por haber publicado algo que probablemente a nivel internacional hubiese provocado, no, por lo menos no estoy diciendo que premios, pero reconocimientos públicos, y así ha sucedido en los casos de los países occidentales. Hombre, más que reconocimientos, respuestas, ¿no? Sí, pero lo que yo te digo es de que... O sea, que en lugar de salir a responder, uy, queremos demandar, salieran a responder, uy, así es como se nos metió una grabadora. Y todos los antecedentes del New York Times frente al Pentágono, del diario El País con Wikileaks o de The Guardian, han terminado en la búsqueda de el origen y no del emisario, como está queriendo hacerse aquí. Me preocupa eso porque demuestra lo que estábamos hablando antes, ¿no? De estos posibles correitas en ascenso. Entonces termina mal en ese sentido, pero sin duda la situación es mejor, podemos hacerlo. En todo caso, esta conversación quizás en la época de Correa la estaríamos haciendo seguramente desde la clandestinidad, no desde este maravilloso local. Entonces la situación es mejor, pero podría ser muchísimo mejor. La posta, ¿qué le viene en 2019? Le vienen juicios si es que sigues haciendo las cosas que estás haciendo, por quintales parece, mi hermano. Entonces estamos preparándonos con... mentira. La posta va el próximo año a hacer lo mismo, pero mejor. Eso es la propuesta de la posta. O sea, más audios del presidente, pero mejor calidad. Claro, pues sí, con más emoticones y cosas así. No, o sea, lo que vamos a seguir haciendo es el periodismo que estamos convencidos que tenemos que hacer. Tendremos que hacer más investigación. Me parece que deberíamos hacer más investigación, presentar nuevos productos, renovarnos cada que podamos, pero lo mismo, pero mejor, mejorar técnicamente. Hemos cometido muchos errores que trataremos de cometer menos, porque no puedo prometer no cometer errores durante el próximo año. Trataremos de cometer menos, pero o al menos distintos, ¿no? O por lo menos cambiar de errores, pero renovar el compromiso que tenemos con la gente que está viendo este programa, que son nuestros únicos jefes, porque todo el año nos han ido chantando jefes. A mí me encanta, estaba revisando el otro día y de hecho guardé. ¿Cuántos jefes tenemos? Somos asalariados de Lazo, somos militantes socialcristianos convencidos de Nebot presidente, trabajamos para que caiga Lenin y suba Sonnenholzner, también trabajamos para Lenin y 100%. en la última publicación trabajamos para Correa. Sí. O sea, tenemos 5 grandes jefes. Y los gringos, loco. ¿No? Bueno, y la CIA. La CIA que siempre también está ahí. No, la CIA siempre es jefe. Entonces yo ya no sé a quién presentar la factura. Entonces, cada vez me salen nuevos jefes. Los únicos jefes son los que están viendo este programa. Gracias por estar aquí, Luis Eduardo Vivanco. Un placer. Disculparán, estaba muy rico, entonces... Gracias a ustedes por vernos. Es el último programa del año. Apapachen a sus familias. Si tienen hijos, apapachen a sus hijos. Si tienen padres con vida, apapachen a sus padres. Disfruten, tomen un vinito, coman rico. Vuelvan a ver la posta en enero. Aquí nos vemos. Este es el último programa. Anderson Boscan, Luis Eduardo Vivanco desde El Barista, la República de Amazonas.